En el aula, la maestra señalaba con desprecio a una niña de cabello despeinado y manos manchadas de tinta. ¿Puedes siquiera leer esta carta, Martina? Parece que ni siquiera entiendes las letras. Las risas de los compañeros estallaron como un coro cruel, llenando el aire con una mezcla de burla y humillación. Martina bajó la mirada, intentando esconder el temblor que le recorría el cuerpo, sintiendo el peso de cada palabra como un puñal invisible que le atravesaba el pecho. Afuera, el sol se colaba tímido por la ventana, brillando sobre el polvo que danzaba en el aula, indiferente al corazón quebrado dentro. Su único refugio era la carta arrugada en sus manos, un trozo de papel que contenía más que palabras, un secreto que nadie podía imaginar. En el despacho lujoso, el millonario don Alejandro hojeaba papeles sin interés. Su rostro duro y cansado expresaba el cansancio de años de poder y desconfianza. Nadie en ese mundo sabía que debajo de la coraza había una búsqueda silenciosa, encontrar la humanidad perdida entre montones de riqueza fría. Un asistente interrumpió, con un sobre escrito a mano, sin remitente. Alejandro frunció el ceño, intrigado por la caligrafía torpe. ¿Quién envía esto?, preguntó en voz baja, una sombra de curiosidad cruzando su mirada impenetrable. Aquella carta sin destinatario aparente era una promesa de algo inesperado, un eco de voces que el dinero no podía comprar ni silenciar. Martina caminaba con pasos lentos por el pasillo de la escuela, el sobre arrugado en su mano temblorosa. Cada mirada de sus compañeros era un disparo invisible, cada susurro una cadena que la ataba a la vergüenza. En su corazón, la promesa de aprender a leer esa carta era un fuego que no se apagaba, aunque la duda y el miedo intentaran sofocarlo. La maestra, en su escritorio, observaba con desdén a aquella niña que no encajaba en el molde perfecto que ella había impuesto. Sin embargo, en los ojos de Martina brillaba algo que nadie notaba aún, la chispa de un talento oculto, listo para revelar la verdad más profunda. En el penthouse de la ciudad, Alejandro rompió el sello de la carta con dedos ásperos, como si abrir ese sobre fuera a abrir una puerta a otro mundo. Al leer las primeras líneas, sus cejas se fruncieron, y una emoción que creía enterrada comenzó a agitarse lentamente. La letra titubeante narraba no solo palabras, sino un pedazo de alma pura que desafiaba su escepticismo. Sin avisar, una foto cayó del interior, una niña de mirada tímida y sonrisa escondida, con la carta en la mano. El silencio llenó la habitación, profundo y pesado, como si el tiempo mismo se detuviera ante aquella conexión inesperada. Martina volvió al aula con la carta cuidadosamente guardada en su mochila desgastada. La humillación de la mañana aún ardía en sus mejillas, pero había en su pecho un latido nuevo, la sospecha de que aquella misiva contenía la respuesta a sus dudas. La maestra, cruzada de brazos, la miró con displicencia y le espetó. «Si no puedes leerlo, mejor déjalo, no tienes lo necesario». La niña apretó los puños, sintiendo el mundo entero en contra, pero también sintió el eco silencioso de una voz que le decía que, con esfuerzo, podría mostrarles a todos su verdadero valor. En el despacho, Alejandro se levantó lentamente, la carta temblando entre sus manos. Decidió buscar a la niña sin saber por qué. En la ciudad, un viento frío soplaba por las calles, levantando hojas secas que parecían susurrar secretos olvidados. Cada paso que daba entre las sombras del poder y la soledad era un paso hacia una verdad que había estado enterrada bajo capas de orgullo y riqueza. «¿Quién eres, niña?», murmuró, sin esperar respuesta, mientras el reflejo de la luna bañaba su rostro con una luz incierta pero esperanzadora. Martina, sentada en el rincón del aula, sentía cómo el run-run de las risas seguía golpeando su alma. Sus dedos temblorosos acariciaban la carta,
como si en ese papel arrugado estuviera contenida la fuerza para cambiarlo. Todo. Su mirada se perdió en el vacío, mientras en su mente revoloteaban recuerdos de noches en vela, susurrando letras y palabras. La maestra la observaba desde lejos, ajena a la tormenta que se gestaba en aquella niña que parecía invisible, pero que guardaba un secreto que transformaría su mundo. El millonario Alejandro, tras investigar entre documentos y contactos, llegó a una escuela oculta entre laberintos de calles humildes. Cruzó el portón oxidado con una mezcla de determinación y desconcierto. En el patio, mientras el viento levantaba polvo y risas de niños, encontró a Martina, recogiendo libros gastados. La niña levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Dos mundos distantes que por un instante compartieron el mismo aire. Sin palabras, Alejandro entregó la carta, dando inicio a un vínculo inesperado, casi mágico, que desafiaba su realidad. Martina abrió la carta nuevamente, esta vez con manos menos temblorosas y ojos llenos de una determinación recién descubierta. Las palabras que antes parecían imposibles ahora comenzaban a revelar un significado profundo, como un mapa secreto que guiaba un tesoro oculto dentro de ella. Las letras bailaban y se ordenaban, formando frases que hablaban de sueños, de valor y de un futuro que nadie había imaginado para esa niña olvidada. Afuera, la lluvia suavemente golpeaba los vidrios del aula como si el cielo celebrara la lenta metamorfosis de su espíritu. Alejandro observaba desde la puerta del aula, admirando la concentración de Martina mientras leía en voz baja. Cada palabra pronunciada era una victoria contra el silencio impuesto por aquellos que la humillaron. La mujer maestra, que solía ser tan cruel, permanecía callada, sorprendida ante la transformación que presenciaba. El ambiente se cargaba de una electricidad invisible, un puente entre dos almas opuestas que ahora compartían el mismo deseo: justicia, reconocimiento y la promesa de un nuevo comienzo. En la calle, una madre observa. Desde la ventana, con el rostro marcado por las líneas del cansancio y la esperanza, su mirada se clava en Martina, la niña que lucha contra la tormenta invisible de la pobreza y la indiferencia. Afuera, el murmullo del mundo sigue su curso, ignorante del pequeño milagro que sucede en aquella escuela modesta. «Eres más fuerte de lo que imaginas», susurra la mujer, sin saber que esas palabras se convertirán en un faro para la niña en las batallas que aún están por venir. Dentro del aula, un grupo de niños se acerca tímidos, atraídos por el cambio en Martina. La humillación se ha transformado en curiosidad y respeto. La maestra, con un gesto que intenta ocultar su sorpresa, pregunta: «¿Cómo aprendiste tan rápido? ¿Quién te ayudó?». Martina levanta la mirada, firme y segura, respondiendo: «No fue nadie, solo creí que podía hacerlo». Esa simple declaración rompe el silencio, sembrando la semilla de una lección silenciosa para todos. El talento verdadero no necesita permiso para brillar. Alejandro, sentado en su despacho, reflexionaba mientras apretaba entre sus dedos la carta amarillenta. Pensó en su propia vida, llena de títulos y riquezas, pero vacía de significado. «¿Qué tiene esta niña que yo no?», murmuró en voz baja, sintiendo que en ese humilde papel había una verdad que desafiaba todo su mundo. De repente, una idea profunda y valiente comenzó a formarse en su mente: darle a Martina la oportunidad que él mismo nunca tuvo. Martina, sola en su cuarto pequeño, repasaba de nuevo la carta bajo la tenue luz de una lámpara. Las palabras parecían danzar frente a sus ojos, pero esta vez no había miedo, solo un deseo ardiente de aprender más, de entender el mundo que se le había negado. Afuera, el viento movía las cortinas,
y en la quietud de la noche, la niña sintió por primera vez que su futuro no estaría marcado por la humillación, sino por la esperanza. En la escuela, la quietud se rompió cuando la maestra anunció un concurso de lectura reservado para los mejores. Las palabras de la niña que hace poco fue humillada resonaban en la memoria de todos. Martina decidió participar, aunque el miedo la apretaba como una mano invisible. Sentada en la fila, sintió el peso de todas las miradas y el juicio silencioso que la rodeaba. «Esta vez demostraré quién soy», se dijo, apretando la carta contra su pecho, su único amuleto, su verdad silenciosa. Llegó su turno. Con un paso firme, la niña subió al escenario improvisado. La luz del foco la envolvía, transformándola en un pequeño faro en la penumbra del salón. Al iniciar la lectura, su voz tembló un instante, pero luego se elevó clara y decidida, las palabras fluyendo con una precisión y belleza que nadie esperaba. Los murmullos empezaron a extinguirse, reemplazados por un silencio reverente que poco a poco se convirtió en aplausos tímidos, luego entusiastas. Martina, en ese instante, rompió el velo de la invisibilidad. Alejandro, sentado entre el público, sintió cómo su corazón se oprimía mientras escuchaba a Martina leer con una destreza que desmentía cada humillación que antes había padecido. Su mirada, intensa y sincera, seguía cada palabra, reconociendo en esa niña la chispa del genio oculto que muchos habían despreciado. Cuando las últimas frases flotaron en el aire, un silencio sepulcral invadió la sala, como si el tiempo mismo se detuviera para rendir homenaje a esa revelación inesperada. La maestra, incrédula, bajó la cabeza mientras veía cómo su propia arrogancia había sido desafiada y vencida. Sus ojos, antes llenos de desprecio, se tornaron en cristales apagados de reconocimiento tardío. Un alumno cercano susurró: «Nunca imaginé que Martina pudiera hacerlo». Y ese susurro se esparció como fuego entre los presentes, haciendo temblar las paredes endurecidas de prejuicios y falsas certezas que rodeaban a la pequeña. Después del concurso, Martina fue rodeada por miradas nuevas, ya no de burla, sino de respeto y admiración cautelosa. Sus compañeros que ayer reían, hoy bajaban la mirada, conscientes de que habían subestimado a alguien más grande que ellos. «¿Cómo lo lograste?», preguntó tímidamente una niña. Martina sonrió por primera vez con una mezcla de orgullo y humildad. «Nunca dejen que nadie defina quiénes son», respondió con voz firme, descubriendo en su propio corazón una fuerza nueva y poderosa. Alejandro se acercó a Martina con una oferta que parecía un sueño inalcanzable. «Quiero que vengas a estudiar en mi escuela, la mejor de la ciudad. No porque seas pobre, sino porque eres brillante». El silencio se hizo denso ante la propuesta. Martina sintió su corazón latir con una mezcla de miedo y esperanza, como si el futuro se abriera ante ella en un camino iluminado por la justicia. Sabía que aceptar significaba enfrentar aún más desafíos, pero esta vez estaba lista. Martina miró a Alejandro con ojos llenos de incertidumbre. Su voz temblaba, pero firme dijo: «No quiero que me compres con palabras bonitas. Quiero ganarme ese lugar con mi esfuerzo». En su pecho habitaba el fuego de la dignidad, un deseo profundo de demostrar que su valor no provenía de favores, sino de su talento y voluntad. Alejandro asintió, respetando la fuerza de aquella niña que, aunque pequeña, ya enfrentaba su destino con una madurez sorprendente. Los días siguientes fueron un torbellino de clases, libros y nuevas experiencias para Martina. En la escuela de Alejandro, sus compañeros no la miraban como antes. La envidia y el orgullo comenzaban a tejer una red invisible de respeto y competencia. Pero también aparecían los obstáculos.
profesores que dudaban de ella, alumnos que susurraban detrás de sus espaldas. Sin embargo, Martina aprendía a usar la carta como un talismán, un símbolo silencioso de que nunca más permitiría que la definieran por su origen. En un salón silencioso, Martina repasaba constantemente la carta, sus páginas ya un poco gastadas, como si en sus palabras estuviera la llave para abrir todas las puertas cerradas. Sus ojos, acostumbrados al esfuerzo y la duda, brillaban con una luz nueva, la de la confianza que crece con cada pequeño triunfo. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, dibujando líneas irregulares en los vidrios, mientras ella tejía en su mente la promesa de un futuro donde nadie podría humillarla jamás. Una mañana, durante una clase difícil, el profesor lanzó un reto que muchos pensaron imposible de superar. Martina quedó callada al principio, con el corazón apretado, pero luego decidió enfrentar el desafío con la valentía que había cultivado. Usó un método que nadie había previsto, un conocimiento escondido que había aprendido en silencio mientras otros dudaban. Cuando terminó, el aula entera quedó en silencio, sorprendida y admirada. La maestra, con voz baja, dijo: «Nunca pensé que vería algo así». Alejandro escuchó el relato del profesor y sintió una mezcla de orgullo y asombro. En aquella niña humilde había encontrado no solo un talento excepcional, sino también la fuerza para cambiar las reglas del juego. Decidió entonces organizar una audiencia en su empresa, una reunión donde Martina tendría la oportunidad de mostrar lo que sabía ante todos los expertos que antes la habían ignorado. Sabía que esa sería la prueba definitiva, el momento de derribar los muros de arrogancia y prejuicio. El día de la audiencia llegó con un aire denso y expectante. Martina entró en la sala llena de ejecutivos, todos con miradas inquisitivas y rostros inescrutables. La humillación que había sufrido años atrás parecía un eco lejano, pero las dudas internas aún latían como un tambor. Alejandro le dio una mirada alentadora, un gesto silencioso que le recordó por qué estaba allí. Con voz clara, comenzó a explicar un problema complejo que hasta entonces era un enigma para todos. Las palabras de Martina llenaron la sala. Cada explicación desarmaba la incredulidad de los presentes. Los ejecutivos intercambiaban miradas, sorprendidos por la claridad y profundidad de su conocimiento. Algunos intentaron interrumpir, pero ella mantuvo la compostura, fortalecida por la certeza de que ese era su momento para brillar. Finalmente, concluyó con una propuesta innovadora que traía soluciones inesperadas, un camino para salir del estancamiento que la empresa enfrentaba desde hacía meses. El silencio que siguió fue tan poderoso que parecía haberse detenido el tiempo. Alejandro se puso de pie y, con voz firme pero emocionada, declaró: «Lo que acabamos de presenciar no es solo talento, es la fuerza de la humildad y la perseverancia. Martina, has demostrado que el verdadero valor está en el conocimiento y la voluntad, no en el poder o el origen». Las cabezas se inclinaron, reconociendo la justicia de sus palabras, mientras la niña, con lágrimas contenidas, sentía que había conquistado mucho más que un aplauso. Martina bajó la mirada. Sus manos apretaban con fuerza el borde de la mesa como si absorbieran cada fibra de aquel triunfo silencioso. Nadie se atrevió a hablar por un instante. Sus antiguos detractores, ahora frente a su genio revelado, se enfrentaban a la vergüenza silenciosa de haberla subestimado. En aquel silencio pesado se tejía la justicia que siempre había esperado. El talento verdadero no necesita escudos ni máscaras para imponerse. La maestra que la humilló observaba desde un rincón, la vanidad transformada en arrepentimiento. Su rostro, antes duro y altanero, mostraba ahora la sombra de una lección aprendida demasiado tarde.
Martina, con un destello de compasión, no buscaba venganza, solo el reconocimiento que le fue negado. En sus ojos se reflejaba la victoria de quienes luchan en silencio, la confirmación de que la humildad puede esconder el mayor poder. En el corazón de la ciudad, la noticia del logro de Martina comenzó a correr como fuego entre susurros y miradas admiradas. Muchos que antes la miraban con desprecio ahora buscaban acercarse, pero ella había cambiado. La niña que fue humillada se había convertido en símbolo de que el talento y la voluntad pueden levantar a los más caídos. En las calles polvorientas, su nombre se pronunciaba con respeto y esperanza como una promesa viva de justicia y verdad. Alejandro, sentado en su despacho, contemplaba la ciudad iluminada por las luces nocturnas. Pensó en lo que había cambiado desde que aquella carta llegó a sus manos. La niña ignorada, la humilde Martina, había hecho temblar su mundo y el de muchos otros. En su mente, la certeza de que las verdaderas batallas no se ganan con poder, sino con alma y perseverancia. Decidió que su legado sería brindar oportunidades a quienes, como Martina, están ocultos bajo capas de injusticia. Una tarde tibia, Martina regresó a su barrio, pero ya no caminaba con la cabeza baja ni el paso inseguro. Las miradas de respeto y admiración la rodeaban, y en cada rostro veía reflejada la esperanza de quienes también luchaban contra la sombra del desprecio. En su mochila desgastada llevaba no solo libros nuevos, sino el peso ligero de la confianza ganada a pulso. Sin palabras, un gesto suyo bastaba para encender el fuego de la justicia en cada corazón que la observaba. En el salón de clases, los niños que antes la ignoraban ahora la buscan para aprender. Martina, con paciencia y alegría, les muestra que el conocimiento es un arma poderosa contra la injusticia. La maestra, transformada por la humildad y la verdad, observa desde su lugar con un respeto silencioso, aprendiendo que la grandeza no se mide por la autoridad, sino por el valor de reconocer el talento donde parece imposible. Una tarde, mientras Martina caminaba por un parque cercano, un grupo de niños se congregó a su alrededor, esperando que compartiera la historia que había cambiado su vida. Con voz suave, comenzó a relatar sus días de lucha y humillación, pero también habló del poder del esfuerzo y la esperanza. Sus palabras flotaban en el aire, vibrando con la fuerza de quien ha vencido el silencio de la invisibilidad, sembrando en cada corazón la semilla de la justicia y la dignidad. Alejandro, en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era el director de la escuela de Martina, informándole que gracias a su apoyo, el centro había recibido recursos para mejorar y ampliar su alcance. Una sonrisa sincera iluminó el rostro del millonario, consciente de que su inversión no solo transformaba una vida, sino que desataba una cadena de cambios que podían quebrar muros ancestrales de desigualdad y desprecio. Martina, mientras organizaba una pequeña biblioteca comunitaria, encontró la carta original, esa que casi olvidó entre sus libros. La repasó con ternura, recordando cada lágrima, cada lucha oculta en esas líneas temblorosas. Con una sonrisa serena, comprendió que aquella carta no solo había sido su comienzo, sino también el símbolo de que la injusticia puede ser derrotada con talento, valor y la determinación para nunca rendirse. Una tarde de verano, en un acto público, Alejandro presentó a Martina como ejemplo vivo de justicia y esperanza. Las palabras del millonario resonaron fuertes. Hoy celebramos no solo un talento oculto, sino la victoria de la humildad sobre la arrogancia. Que esta historia inspire a todos a creer que el verdadero poder está en reconocer el valor humano, más allá de las apariencias y el estatus. El público aplaudió, mientras Martina, con lágrimas en los ojos,
abrazaba su destino renovado. En el silencio de la noche, Martina miró por la ventana de su nuevo hogar. Las estrellas titilaban como promesas cumplidas. Recordó cada instante de dolor y humillación, cada noche en vela, repasando letras y sueños. Su corazón, ahora fuerte y sereno, sabía que la justicia que había alcanzado no era solo para ella, sino para todos los que alguna vez fueron ignorados. En su mano, la carta arrugada descansaba como un amuleto sagrado, testigo de una transformación que nadie podría borrar jamás. Al amanecer, Martina salió a la calle con paso firme, envuelta en la luz dorada del nuevo día. Su historia había roto cadenas invisibles y había sembrado esperanza en tierras olvidadas. Mientras caminaba, un niño tímido se le acercó y le entregó una carta, con la inocencia de quien cree en milagros. Con una sonrisa que contenía toda la sabiduría adquirida, Martina la tomó y susurró: «Sí, puedo leer esta carta y sé que aquí comienza algo nuevo para ti». Y así, el ciclo de justicia continuaba, imparable y eterno.